Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a Findes. Son las 18 horas, día 19 de mayo. Damos inicio a la transmisión del webinar que tenemos contemplada para esta ocasión en el área financiera. Concretamente hablaremos de rentabilidad contra o versus liquidez. Soy Emilio Villalobos, director de la Fundación. Gracias por acompañarnos en este evento que estamos llevando a cabo. Está conmigo el profesor Héctor Valencia Morales, especialista en Findes en el área de finanzas, que será quien conduzca esta plática. Antes de cederle la palabra al profesor Valencia, les hacemos la cordial invitación para que formulen sus preguntas, nos den sugerencias, hagan sus comentarios convenientes y al término de la misma dispondremos de algunos minutos para atenderlas. Héctor, buenas tardes. ¿Podemos iniciar, por favor? Gracias. Ya tienes el host, ¿eh? Sí, gracias. Sí, gracias. Ya estoy compartiendo yo. Muy buenas tardes a todos. Un placer compartir con ustedes estos minutos. Y bueno, pues en esta ocasión para hablar de dos temas, y los nombramos así, rentabilidad contra liquidez, porque de pronto en el medio empresarial surgen a veces confusiones que las interrelacionan. He visto gente que piensa que tiene buenos negocios porque de pronto ve suficientes flujos en su chequera sobrantes de caja, nada más lejano de eso para evaluar un negocio, ¿no? Entonces, como que de pronto, obviamente tienen relación, son dos aspectos muy financieros, pero muy distantes, ¿no? Vamos a tratar de romper esos paradigmas y a hablar de rentabilidad y liquidez. Para ello, vamos a empezar hablando de rentabilidad. Lo primero que tenemos que hacer es definirla. A ver, la rentabilidad se comprende o se define como la justificación de que una empresa sea negocio. A veces suena raro, ¿cómo que una empresa sea negocio? Sí, es que el concepto de negocio quiere decir que sea lucrativa, que valga la pena, que convenga, que sea conveniente. El hecho de que una empresa venda no implica que sea negocio. El hecho de que incluso tenga utilidades no forzosamente la hace negocio. Estas utilidades tienen que ser satisfactorias, tienen que ser buenas. La rentabilidad se mide desde distintas ópticas, hay distintos enfoques para poderla ver, pero hay dos que son rigurosos en la conducción financiera de una empresa. Y me estoy refiriendo propiamente a la rentabilidad propia de la empresa, es decir, la empresa tiene que ser negocio per se como tal, pero también lo tiene que ser para sus accionistas. Cuando alguien invierte, cuando alguien pone un negocio, cuando alguien emprende, pues lo que está buscando es eso, hacer riqueza. Ese es el objetivo económico y final de cualquier negocio. Hablemos de rentabilidad entonces. Para ello, me voy a enfocar primero en la rentabilidad de la empresa, mostrándoles un primer ejemplo, llamé ejemplo 1. Y aquí tengo el estado de resultados de 2 años ficticios, cualquiera, los que quieran, pero sí consecutivos. La rentabilidad en el segundo año es este número. Este porcentaje, que es el porcentaje que representa la utilidad neta de su venta, se le conoce también como margen neto. Es el instrumento con el cual medimos la rentabilidad. Y esta rentabilidad puede aumentar o disminuir única y exclusivamente por efectos que tengan que ver con el manejo de costos y gastos. Es decir, una empresa se vuelve más rentable o menos rentable dependiendo del control y comportamiento que tenga de sus costos y gastos. Cuando los costos y los gastos suben, se pierde rentabilidad. Cuando los costos y los gastos se optimizan, se mejora la rentabilidad. Pero saber si una empresa es rentable o no depende pues, de muchas cosas. La bibliografía, y hasta cierto punto con cierta razón, nos sugiere que nos estandaricemos al respecto. ¿Cómo saber si ese 6% es correcto, no es suficiente o no para considerar esta empresa rentable? Bueno, habrá que estandarizarnos y si tenemos acceso a el índice promedio del sector al que pertenece la empresa, probablemente podamos compararnos si estamos por encima bien y si no, no. Es una forma correcta de hacerlo, teórica, y lo pueden hacer solo aquellas empresas que son representativas en un sector. Ahora, cuando no es así, ¿qué podemos hacer? Yo voy a mostrarles un tip técnico para sensibilizar rentabilidad en los negocios. Y esto básicamente se basa en un principio de justicia. El tip dice que para considerar una empresa rentable, este margen tiene que ser más o menos
la cuarta parte del margen bruto. El margen bruto es el porcentaje de la utilidad bruta. Esto, que es lo que se gana en bruto al hacer el negocio tal y cual como comienza el negocio, se distribuye en 4 partes enormes. Los gastos de operación, que están representados básicamente por la nómina, los empleados. Los gastos financieros, siguiente bloque, los intereses que pagan los bancos. Los impuestos, tercer bloque. Y por último, lo que le queda libre a los accionistas. Lo justo es que por lo menos de esto, que es lo que logra generar al hacer el negocio, pues le queda una cuarta parte. En este ejemplo, si yo calculara la cuarta parte de 48, estaríamos hablando de 12%. 6 no es más o menos 12, no se parece a 12. En consecuencia, esta empresa no es negocio. Trabaja para cualquier cosa, menos para los accionistas. El dinero se le va o en gastos de operación o en gastos financieros, y de pronto pues trabajas para generar empleo o trabajas para pagar intereses. Pongo otro ejemplo. Este es mi ejemplo número 2. La rentabilidad de esta empresa, esta es otra, también es 6. Pero a diferencia de la pasada, esta parte de un margen bruto del 28%. Sensibilizando con este tip que acabo de comentarles, el 28 o la cuarta parte de 28% sería 7. Y yo creo que 6 sí es más o menos 7. Esta empresa sí podríamos comenzar a considerarla negocio. Quiero que observen que ambas tenían 6% de rentabilidad y que obviamente, aunque fueran del mismo giro, no son comparables, porque no se pueden hacer, los negocios no se hacen igual en todos los casos. Digo, obviamente no lo son, porque una se gana el 48 y otra se gana el 28. Pero la gran diferencia es precisamente eso. No es lo mismo ganarte el 48 bruto para terminar con el 6, que empezar con el 28 y terminar con el 6. Es muy distinto. Entonces, lo que le da la rentabilidad a una empresa no es el 6%, sino el cómo llega ese 6%. Una empresa, para hacer negocio, tiene que tener una tasa de rentabilidad que sea satisfactoria. Ahora, esto refiriéndome a la rentabilidad de la empresa. La otra rentabilidad que hacía yo mención tiene que ver con los accionistas, que a final de cuentas, diré yo, es la más importante, porque cuando los accionistas no están satisfechos con su negocio, pues la máxima en los negocios dice que negocio que no es negocio dejarlo, y el riesgo que corren todas las empresas es que los accionistas dejen de querer tener la empresa. Me estoy refiriendo a algo que los norteamericanos llaman el ROE, por sus siglas en inglés de Return on Equity, la rentabilidad del capital. Se define como la tasa que reciben los accionistas sobre su capital invertido, y esta debe de ser suficiente en la medida en que les premie el riesgo. Se calcula con esta fórmula. Prácticamente es dividir la utilidad neta sobre el capital contable al inicio del año, es decir, sin considerar la utilidad del ejercicio. Precisamente para medir el porcentaje que está representando la utilidad sobre lo que tienen invertido ellos. No tiene mayor complicación el cálculo, pero lo que sí quiero enfatizar es este tema de la medida en la que les premia el riesgo. Esto a veces no lo sabemos medir, y he visto y he conocido en mi desarrollo profesional muchos inversionistas que pues ni siquiera están conscientes de la importancia que tiene esto. Pongo este ejemplo. Imagínense que alguien invita, un empresario invita a otro que tiene su dinero en el banco, unos 2 millones de pesos, y le dice, oye, pues tener dinero en el banco no es negocio ahorita, ¿por qué no inviertes conmigo? Te vendo acciones, éntrale, asóciate, te vendo acciones, yo te capto los 2 millones. Es más, yo empresario te garantizo una tasa que te sea atractiva. Y le contesta el que tiene el dinero ahorrado en el banco. Bueno, ¿qué tasa me pides? ¿Qué tasa te gustaría? Bueno, arriba de lo que me da el banco, por supuesto. Ok, ¿cuánto te está dando el banco? Y le contesta, pues ahorita me está pagando 7%. Ok, te ofrezco el 14%, el doble. Sin problema, la empresa te puede dar una rentabilidad del 14%. Y mi amigo, el ahorrador, decide invertir. Esto que acabo de platicarles como historia rápida es como para terminar la amistad entre ellos. Es un abuso tremendo financiero. Y el problema está en el razonamiento del ahorrador, el dueño de los 2 millones. No se dio cuenta que ya lo abusaron. Y lo explico. A ver, si la empresa que necesita dinero siempre tuviera que acudir a un banco
a su banco a pedirle los mismos 2 millones de pesos, ese banco ahorita, cualquiera, le estaría cobrando un 21% anual. Eso es lo que están cobrando para una pyme. Ya de entrada, el empresario se vio muy mal al ofrecerle el 14 al posible socio. Porque además, cuando un banco financia una empresa, lo primero hay que dejar claro que el dinero del banco y el dinero del accionista son idénticos, son iguales, son exactamente iguales. Pero el banco al prestar pide una garantía, el accionista no. El banco cobra intereses independientemente si la empresa tiene utilidades o pérdidas. El accionista no, él va por utilidades. Si la empresa llegara a quebrar, que aunque sea poco probable, sucede, se proceden a liquidar los activos y se pagan los pasivos. El banco tiene una opción de salida, el accionista no. El accionista pierde. Entonces, si lo razonamos, en todos los casos, el accionista, al invertir en una empresa, corre más riesgos que cualquier acreedor pasivo. Y en ese orden de ideas, si el banco está pidiendo una tasa del 21%, el accionista no se puede conformar con una tasa del 14%. Tendría que ser mayor. ¿Y qué tal mayor? No sé, 10, 12 puntos arriba. Pero ahorita estaremos hablando de 30, 35% más o menos para considerar. ¿Perdón? Perdí el audio. ¿Podrían decirnos los demás compañeros si tienen acceso al audio? ¿Yo escucho bien? ¿Me escuchan? Yo también, sí. Gustavo, escucha bien. Yo no me escucho bien. Gracias. ¿Continúo entonces? Sí. Bien. Y entonces estaba yo diciendo que a final de cuentas, un accionista para considerar que se le premia su riesgo debe de recibir una tasa superior a la del costo bancario de la empresa. El paradigma está en creer que el costo de oportunidad es lo que le paga al ahorrador el banco. No. El costo de oportunidad es lo que le cobra el banco a la empresa por financiarla. Hoy en día los bancos evalúan el riesgo en cada caso y sobre ese riesgo determinan la tasa que le van a cobrar a la empresa. Esta tasa varía dependiendo de cada una y del riesgo. El accionista, al correr más riesgos que el banco y basado en la máxima de que mayor riesgo, mayor rendimiento, siempre debe de percibir una tasa arriba. Esto es rentabilidad y a grosso modo, en corto, lo que tendríamos que tener consciente, sea a la hora de hablar de rentabilidad. Ahora, hablemos de liquidez. Tiene que ver, pero dista mucho de lo que comúnmente conocemos. Yo sé que tradicionalmente por liquidez se entiende el efectivo, el cash, el nivel de disponibilidad que tenga de activos, nada más alejado de la realidad. La liquidez se define como la capacidad para generar efectivo oportunamente. Ojo, no es una cuestión de montos ni de dinero, es una cuestión de oportunidad, de tiempos. Para explicarlo, les voy a mostrar cómo funciona la operación de cualquier negocio. Fíjense bien, la operación de cualquier negocio inicia con el dinero en el efectivo. Esto es la chequera. De aquí se saca y mediante un proceso de compra se lleva con el proveedor, se intercambia por mercancías. Este nos entrega un inventario que posteriormente se vende y se convierte en una cuenta por cobrar. Cuenta por cobrar que después se cobra y el dinero regresa. Es un ciclo. Así funciona la operación. Vamos a ponerle dinero a mi ejemplo. Vamos a imaginar que esta empresa tiene 100 pesos aquí y esos tienen nombre, se llaman capital de trabajo. El capital de trabajo es el dinero con el que se realiza la operación. Este dinero es sagrado, porque cuando se acaba la empresa se frena. Si esto es así, yo voy, entrego mi dinero, me entregan 100 pesos de inventario que posteriormente vendo, convierto en una cuenta por cobrar de 150, que después cobro y me ingresan 150. Ahora, de estos 150, 100 son el dinero que invertí y que estoy recuperando. Y la diferencia, que me encantaría llamarles utilidad, no lo son. Y no lo son porque todavía me falta pagar una serie de gastos con ellos. Lo que sí es que por cada vuelta que genere este ciclo o que complete el ciclo, genera 50 pesos. De ahí que le voy a llamar generación. Ahora,
Supongamos que desde aquí que inicia, día 1, hasta aquí que termina, transcurrirán 30 días naturales. Eso quiere decir que cada 30 días puedo generar 50 pesos. Por lo tanto, daré yo 12 vueltas al año y en total 600 anuales. ¿Qué pasaría si yo, en ese afán de buscar la eficiencia, lograra completar esto más rápido, en 15 días? Generaría yo el doble. Esos 600, esos 1200, en el futuro se van a convertir en la utilidad y en la rentabilidad. Pero eso depende de la eficiencia con la que opere. Ahora, esto no es tan simple. Le voy a poner tiempos a mi ejemplo. Vamos a suponer que este negocio se tarda 15 días en rotar su inventario. Estoy siendo muy prudente en mi ejemplo. No quiero exagerar. En 15 días vacía el inventario. Y que para vender da 30 días de crédito. No habla de 60 ni de 90, 30. Si esto es así, hoy día 1 sale el dinero, vende, transcurren 15 días, hace sus últimas facturas y viene cobrando todo 30 días después. En total, desde que soltó el dinero hasta que regresa, 45 días. Ya lo medí. Ahora sé que este ciclo se completa cada 45 días y en consecuencia se genera cada 45. Hace rato decía yo que esto no es utilidad, porque hay que pagar una serie de gastos con esto. Bueno, pongamos de gastos. Vamos a imaginar que esta empresa tiene que pagar 30 pesos de gastos y le sobran 20. Vean que esto es un estado de resultados. Observen ventas menos costo de ventas. Aquí destaco que la reinversión del capital de trabajo se representa en el estado de resultados por el costo de ventas. Utilidad bruta, paga gastos y de aquí, sí, come el dueño. Ahora vean su realidad. Día 1 arranca, empieza a vender, día 15 termina de vender y más o menos por aquí se presenta el día 30 del mes. Y se le paran enfrente los empleados, el casero, la luz, el teléfono y le dicen, oye, págame. Y este amigo tiene un pequeño problema. Este dinero no ha llegado. Si ya vendió, si va a cobrar, pero no ha entrado. Aquí tiene de dos sopas, dos opciones. O dispone de una línea de crédito bancaria revolvente que sirve para eso, para financiar el mientras llega, pero para eso hay que ser sujeto de crédito y hay que contar con ella. O, en su defecto, les queda de ver, paga lo que puede y les va pagando como va entrando el dinero. Eso sucede muchísimo en la empresa o las pymes mexicanas. Vamos a suponer que así es. Queda de ver. Transcurren los 15 días, entra el dinero y les paga. Come mi amigo empresario porque también come de aquí y vuelve a invertir. Siguiente vuelta. Nada más que ahora, el día 15, le vuelven a cobrar porque ya se venció otro mes. Ya a él no le faltan ya 15 días, le faltan 30 días. Como no ha cobrado, lo vuelven a esperar. Transcurren los 30 días y entra el dinero, nada más que ya les debería 60 de gastos. Y lo que genera son 50. Ahora, como no tiene esto a la mano, porque esto sucede muchísimo, lo que hacen es checar la chequera, el saldo en la cuenta, y en ese momento hay 150 pesos. El problema es que si les paga los 60, ya no manda 100, manda 90, y en consecuencia ya no genera 50, genera 45. Pero además el problema persiste. En la siguiente vuelta lo van a tener que esperar 15 días, en la siguiente vuelta lo esperan 30, y en la siguiente vuelta lo vuelve a morder. Yo tengo medido el ejemplo. En 8.7 meses, este dinero se acaba, con los ceros que quieras. Y cuando el dinero se acaba, la empresa quiebra. Esto es el motor del negocio, se desviela. Este problema que te acabo de ejemplificar rápidamente tiene nombre, se llama falta de liquidez. Lo que esta empresa no tiene es liquidez. Quiero que observen que traemos un ejemplo con 15 días de inventarios y 30 días de cuentas por cobrar. ¿Sabes lo que pasa si de pronto traemos 60 días y 60 para cobrar? No hay dinero que alcance. Tiene solución. La más práctica y es la que todo el mundo usa. Es sacarle crédito a los proveedores. Vamos a imaginar que el proveedor me da 20 días. Si el proveedor me diera 20 días, quiere decir que no le tengo que pagar aquí el día 1. Arranco, puedo empezar a operar, empiezo a vender, todavía no le pago, más o menos aquí llega el día 20. Aquí le pago, le invierto mi capital de trabajo, aquí empieza mi ciclo, mismo que voy a recuperar aquí, nada más que 25 días después. Ahora sí, si en promedio, cada 25 días que genero los 50 pesos, ya puedo perfectamente bien pagar mis gastos mensuales. Ya soy líquido. Hay una máxima financiera que dice trabaja con dinero ajeno. Creo que esto demuestra por qué. Y por qué nos colgamos de los proveedores o se cuelgan de los proveedores los empresarios.
A ver, ¿qué hice para medir la liquidez? Simplemente sumé el tiempo de inventario al tiempo de cuentas por cobrar y lo que obtuve fue el ciclo de operativo. Este es el tiempo que se tarda la operación en completar una vuelta. A este le resté el tiempo de los proveedores y obtuve el ciclo de caja, los 25. Con este se mide la liquidez. Yo sé que conoces al primo de un amigo, y me refiero a ese, que mide la liquidez con la prueba del ácido. Eso se quedó hace 40 años en los libros. No hay cosa más falsa. La prueba del ácido es una prueba estática que toma datos del balance, estado financiero estático y que mide solvencia. Eso es otra cosa. Es cobertura de pasivos con activos. La liquidez es un tema de tiempos, de sincronía, de velocidad. De la administración de la liquidez depende de la buena marcha de la empresa. Y de la buena marcha de la empresa va a depender la rentabilidad. Problema de liquidez te genera costos innecesarios o gastos financieros adicionales. Y a lo mejor la pregunta es, ¿de dónde saco estos tiempos? Estos tiempos se calculan y se calculan básicamente con 3 fórmulas o razones financieras que a final de cuentas utilizan datos de los estados financieros. Pero así es como se mide la liquidez. En los cursos de análisis financiero, en los cursos de finanzas corporativas, la toma de decisiones se basa en saber interpretar y calcular todo esto. Hasta aquí mi charla el día de hoy. Héctor, muchas gracias por tu participación. Lo has abordado el tema de manera muy sucinta. Bien, se pudo haber desarrollado mucho al respecto, pero con el tiempo que disponemos, bueno, felicidades, ha sido muy clara tu exposición. Pasemos a dar unos cuantos segundos para atender preguntas, comentarios, sugerencias de los participantes, y mientras esto ocurre, recordar de que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés, tópicos de actualidad en el ámbito de los negocios, y el próximo jueves 26 de mayo, repito, a las 18 horas, abordaremos el tema en materia de riesgos, en materia de tecnologías de la información. Los invitamos, inviten a su vez a sus compañeros, inviten a sus amigos. Y bien, siendo las 18 horas con 22 minutos del día 19 de mayo, damos por culminado el desarrollo de este webinario. Muchas gracias a todos. Héctor, muchas gracias. Hasta luego. Hasta Gracias a luego. todos, hasta luego.